reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Carlos, un joven ingeniero de software, terminaba otro día agotador en la oficina. Era tarde, y lo único que deseaba era llegar a casa, tomar una ducha caliente y descansar. Se despidió de sus colegas y se dirigió a su coche, un viejo sedán que había sido su compañero fiel durante años. La ruta a casa de Carlos atravesaba una carretera solitaria, rodeada de densos bosques. Era una noche oscura, y la única luz provenía de los faros de su coche. Carlos encendió la radio para acompañar el silencio de la noche. A lo lejos, Carlos divisó una figura solitaria haciendo autostop. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una barba descuidada y ropa gastada. Algo en su mirada hizo que Carlos sintiera un escalofrío. Decidió no detenerse y aceleró al pasar junto a él. Pocos kilómetros después, Carlos sintió que algo iba mal. El coche comenzó a tambalearse. Se detuvo y descubrió que una de las ruedas estaba pinchada. Maldiciendo su suerte, se preparó para cambiarla. Mientras Carlos cambiaba la rueda, escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio al mismo hombre del autostop acercándose. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué no te detuviste antes?, preguntó el hombre con una voz ronca. Carlos intentó disculparse, diciendo que no solía detenerse por la noche. Pero el hombre no parecía interesado en sus excusas. Su mirada se volvió más intensa y amenazante. Carlos, sintiendo el peligro, intentó apresurarse con la rueda. El hombre se paró a unos metros de Carlos, observándolo fijamente. «La gente como tú merece ser castigada», murmuró el hombre, su voz cargada de resentimiento. Carlos, cada vez más nervioso, intentó mantener la calma. «Solo quiero irme a casa», respondió, tratando de apaciguar la situación. El autostopista comenzó a dar vueltas alrededor de Carlos, como un depredador evaluando a su presa. Carlos, con la rueda ya cambiada, se apresuró a entrar en el coche. Pero antes de que pudiera arrancar, el hombre golpeó la ventana con fuerza, haciendo que Carlos diera un salto. Carlos arrancó el coche y aceleró, dejando atrás al autostopista. Miró por el espejo retrovisor y vio al hombre desaparecer en la oscuridad. Un alivio momentáneo lo invadió, pero la sensación de peligro aún persistía. A medida que Carlos se alejaba, notó una figura en la distancia. Era el autostopista, corriendo con una velocidad sobrenatural, siguiéndolo. Carlos aceleró aún más, su corazón latiendo frenéticamente. No podía creer lo que veía. Carlos llegó a un pequeño pueblo y se detuvo en una gasolinera. Necesitaba calmarse y pensar. Mientras intentaba recuperar el aliento, revisó su teléfono para llamar a la policía, pero no había señal. Mientras Carlos estaba en la gasolinera, sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y allí estaba el autostopista, con una sonrisa siniestra. «No puedes escapar de mí», dijo el hombre, avanzando hacia Carlos. En la gasolinera, Carlos se enfrentó al autostopista. Con cada paso que daba el hombre, Carlos retrocedía, buscando algo con que defenderse. Encontró una barra de metal y la empuñó con manos temblorosas. El autostopista comenzó a hablar en un tono bajo y amenazante. Reveló que había sido traicionado y abandonado en esa misma carretera años atrás, y desde entonces buscaba venganza contra cualquiera que se negara a ayudarlo. Carlos, armado con la barra de metal, se preparó para defenderse. El autostopista se abalanzó sobre él, pero Carlos logró golpearlo, causándole una herida en el brazo. El hombre retrocedió, pero su mirada se volvió aún más vengativa. Aprovechando el momento, Carlos corrió hacia su coche y arrancó de nuevo, dejando atrás al autostopista herido. Condujo sin rumbo, tratando de alejarse lo más posible. A pesar de su intento de escape, Carlos veía la figura del autostopista aparecer en diferentes puntos a lo largo de la carretera.
Era como si el hombre pudiera teletransportarse o tuviera una velocidad inhumana. Finalmente, Carlos llegó a una comisaría en el siguiente pueblo. Exhausto y aterrorizado, entró y relató su experiencia. Los oficiales escucharon con escepticismo, pero accedieron a escoltarlo a casa. Al llegar a su casa, Carlos se sintió aliviado al ver a los oficiales. Pero cuando se dio la vuelta, vio al autostopista parado en la distancia, observándolo con una mirada que prometía que esto no había terminado. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Sabía que el autostopista aún lo acechaba. La carretera solitaria se había convertido en su pesadilla, y el rostro del hombre en su terror constante. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Ana, una joven fotógrafa, se encontraba en un viaje por carretera para capturar paisajes naturales para su próxima exposición. Era una tarde tranquila y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Decidió tomar una ruta menos conocida, una carretera antigua rodeada de densos bosques y colinas. Era conocida por sus vistas impresionantes, aunque pocos se aventuraban por ella debido a su aislamiento. A medida que Ana avanzaba, una espesa niebla comenzó a cubrir la carretera. La visibilidad se redujo drásticamente y Ana redujo la velocidad, encendiendo las luces antiniebla de su coche. Mientras conducía con cautela, Ana vio una sombra en la niebla. Parecía ser una persona parada en el borde de la carretera. Intrigada y preocupada, Ana se detuvo a cierta distancia. Al acercarse, Ana vio que era una mujer de aspecto desaliñado, con una mirada perdida y desorientada. Ana bajó la ventanilla y preguntó si necesitaba ayuda, pero la mujer no respondió. Ana continuó su viaje, pero la niebla parecía hacerse más densa con cada kilómetro. La sensación de aislamiento era abrumadora y la aparición de la mujer seguía rondando en su mente. Más adelante, Ana encontró un coche abandonado a un lado de la carretera. Parecía haber sufrido un accidente reciente. Se detuvo para investigar, preguntándose si tendría alguna relación con la mujer que había visto. Al inspeccionar el vehículo, Ana notó señales de lucha en el interior, un espejo retrovisor roto, marcas en el volante y un teléfono móvil en el suelo. No había señales de la mujer ni de otro ocupante. Insegura de qué hacer, Ana decidió tomar fotos del coche y sus alrededores, pensando que podrían ser útiles para la policía. Luego, marcó la ubicación en su GPS y continuó su camino, planeando informar a las autoridades en el próximo pueblo. La niebla y la oscuridad se mezclaban, creando una atmósfera opresiva. Ana sentía que la carretera se extendía infinitamente y comenzó a preocuparse por quedarse sin gasolina. Finalmente, vio luces en la distancia. Al acercarse, descubrió que era una pequeña gasolinera con una tienda adjunta. Aliviada, se detuvo para repostar y buscar ayuda. Al llegar a la gasolinera, Ana notó que, a pesar de las luces, el lugar parecía abandonado. Se acercó a la tienda, esperando encontrar a alguien, pero solo encontró silencio. Dentro de la tienda, Ana descubrió un periódico reciente. La portada mostraba una noticia sobre varias desapariciones misteriosas en la región, todas relacionadas con esa misma carretera. Un escalofrío recorrió su espalda. Mientras repostaba su coche, Ana escuchó voces distantes a través de la niebla. No podía distinguir las palabras, pero el tono parecía urgente. Dudaba si investigar o continuar su camino. Decidió seguir las voces, guiándose con una linterna. A pocos metros de la gasolinera, encontró a un hombre y una mujer discutiendo acaloradamente. Se detuvo, oculta por la niebla, escuchando. La conversación reveló que estaban buscando a alguien, posiblemente la mujer que Ana había visto en la carretera. Hablaban de un plan y mencionaban el coche accidentado que Ana había fotografiado. Ana, sintiéndose cada vez más en peligro, decidió regresar a su coche y alejarse lo más rápido posible. Sin embargo, al volver, se encontró con que su coche había sido saboteado,
los neumáticos estaban pinchados. Sin otra opción, Ana decidió huir a pie, adentrándose en la niebla y la oscuridad, alejándose de la gasolinera y de las figuras misteriosas. Mientras caminaba, la niebla se hacía más densa, y Ana se dio cuenta de que estaba completamente perdida. El miedo y la desorientación la abrumaban, mientras la noche se cerraba a su alrededor. Ana, impulsada por la adrenalina y el miedo, continuó corriendo a través de la niebla. Su mente estaba clara, debía sobrevivir y exponer la verdad detrás de las desapariciones. Con el amanecer, la niebla comenzó a disiparse, revelando el paisaje desolado de la carretera. Ana, exhausta pero decidida, siguió avanzando, guiándose por el sol naciente. Finalmente, Ana llegó a un pequeño pueblo. Allí, se encontró con la policía local y les contó su historia, mostrando las fotos. La policía inició una investigación basada en la información de Ana. Descubrieron que la carretera había sido el escenario de actividades criminales durante años, incluyendo las desapariciones recientes. Varios sospechosos fueron detenidos, incluyendo al hombre que Ana había confrontado. Se reveló que formaban parte de una red criminal que utilizaba la carretera y sus alrededores para sus actividades ilícitas. Ana regresó a casa, marcada por la experiencia, pero con una sensación de logro. Su valentía y determinación habían ayudado a resolver un misterio que había atormentado la región durante años. Aunque la experiencia fue traumática, Ana encontró en ella una nueva inspiración para su arte. Sus fotografías, junto con su historia, se convirtieron en una exposición exitosa que sensibilizó sobre las realidades ocultas en los lugares olvidados. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.